Hablemos de la reciente actualización sobre Jungkook dentro del ejército, o mejor dicho, fuera, ya que ha surgido un rumor y unas supuestas avistaciones de Jungkook compartiendo una cena con dos integrantes de Seventeen. Supuestamente fueron sorprendidos en una inesperada cena cuando ellos estaban pasando un momento agradable. Jungkook, quien actualmente está cumpliendo con su servicio militar obligatorio, como muchos saben, fue visto disfrutando de una comida junto a Minju y de Seventeen, lo que causó una gran emoción ya que podemos tener algo sobre él, a pesar de que Jungkook no ha estado muy activo en redes sociales. Y con redes solo me refiero a Weverse y a TikTok, que son las únicas cuentas que podríamos decir que Jungkook tiene personales, ya que él no cuenta con Instagram. Esto que quede claro, Jungkook no tiene Instagram porque la cuenta que tenía la eliminó. ¿Por qué? Porque él quiso. Jungkook mismo lo explicó en una transmisión en vivo. Pero para no irnos por las ramas, hablemos de esto. De acuerdo con los relatos, Jungkook y Minjun compartieron una comida en donde trabajaba una afortunada seguidora. Esta fan, emocionada por ver a los idols, afirmó que incluso llegó a hablar con Jungkook, quien con su característica amabilidad simplemente la consoló debido a que ella estaba muy emocionada de poder tenerlo en persona, algo que es completamente entendible. Creo que todos nos volveríamos una bolita de nervios si tuviéramos a Jungkook frente a nosotros, pero él siempre ha sido alguien amable, y esto lo sabemos porque todas las personas que tuvieron la suerte de encontrarse con él siempre dicen que los intenta calmar y es alguien muy amigable con sus fans. Además, de Seventeen no se quedó atrás en los gestos y la cortesía, ya que él también firmó un autógrafo para la fan, quien compartió una prueba de la interacción en las redes sociales, generando así llamar la atención entre muchos. Esto también ha sido un tema de controversia, ya que algunos dicen que este relato es de diciembre del año pasado, mientras que otros afirman que es un reciente avistamiento actualmente, ya que muchos creen que es en diciembre porque Jungkook estaba casi con la misma ropa con la cual se enlistó en el ejército. Esta persona tampoco dio una fecha, ella simplemente compartió esto, pero no dijo cuándo fue. Así que eso queda en la imaginación de cada uno de nosotros. Yo personalmente no puedo dar una respuesta, ya que Jungkook varias veces ha usado la misma prenda o su manera de vestir es muy similar, así que no podría decir si fue ahora o antes. Pero este no fue el único testimonio. Otro testimonio llegó a través de TikTok, donde una usuaria llamada San, que reside en Seúl, relató que presenció a los tres idols comiendo en una mesa cercana a la suya, confirmando que la reunión fue completamente real y no como muchos especularon al principio, que simplemente lo decían por llamar la atención. Como sea que haya sido, muchos están felices de que Jungkook, a pesar de estar cumpliendo fielmente en su servicio militar, tenga tiempo de disfrutar con sus amigos. Pero como siempre, los malos comentarios llegan y muchas personas comenzaron a criticar o cuestionar y metiendo al Jungkook en esto. Jungkook realmente no puede salir con sus amigos tranquilos sin que las vecinas ataquen y comiencen a lanzar su veneno. ¿Y por qué digo que metieron al Jungkook? Porque ahora están diciendo que Jimin y Jungkook están completamente separados. Incluso leí un comentario por ahí que decía que no se soportan. Por eso Jungkook, cada vez que tiene tiempo libre del servicio militar, sale con sus verdaderos amigos porque se siente ahogado de estar con Jimin. Y entre más tonterías y cosas sin sentido. Los chicos siempre han demostrado que tienen sus amistades muy aparte y comparten tiempos con ellos. Tanto Jungkook como Jimin lo han hecho y en varias ocasiones han dejado en claro incluso que cuando lo desean, Jungkook lleva a Jimin con sus amigos y Jimin lleva a Jungkook con los suyos, como cualquier pareja lo haría. Lo que a estas personas les duele es no poder tener una interacción de su shit,
Entonces, como no lo logran, comienzan a atacar al chico porque se llenan la boca diciendo que Jungkook no quiere a Jimin o está harto de él porque en su tiempo libre se aleja. Pero yo les pregunto lo siguiente, si su shit fuera real como afirman, entonces Jungkook, ¿por qué no saliendo de su servicio militar en sus días libres, busca a otra persona como ellos afirman? Yo veo a Jungkook con sus amigos, lo cual es lo más normal del mundo, pero no lo veo con otra persona que sé que las vecinas les encantaría. Claro, como su shit ya no tiene relevancia, no les queda más que atacar al J-Cot. Lamentable y ridículas como siempre. Pero la verdad, nadie espera nada de ellas, simplemente quedan humilladas como siempre. Ahora hablemos de los logros individuales de los chicos. Jungkook ha superado los 100 millones de reproducciones en Spotify y se convierte en la última canción de su álbum Golden en alcanzar los 100 millones, lo que lo convierte en el primer proyecto de un solista asiático con 10 canciones por encima de la marca en la plataforma. Por otro lado, los únicos álbumes solistas coreanos de K-pop, donde todas las canciones superan los 10 millones de reproducciones, son de V, Jimin y Jungkook, Face, Golden y Lay Lover. Ahora también Jimin ha superado a la canción de Beyoncé y ahora es el álbum número 16 más reproducido en Spotify, lanzado en el 2024. Su álbum Mouse realmente ha hecho historia. Ahora también quiero decir que vamos a hablar sobre noticias de BTS. No sé si separarlo por secciones o cómo, pero voy a hacerlo. Este canal es completamente G-Code, pero también me gustaría informar sobre los chicos, ya que están habiendo situaciones que realmente están sobrepasando los límites. Y también me gustaría compartir los logros individuales. Por ejemplo, muchos saben que J-Hope también es mi favorito y uno de los integrantes que más respeto y admiro, por lo cual me complace anunciar que será el lanzador inaugural ceremonial del segundo juego de la serie coreana 2024 entre Kia Tigers y Samsung Lions. Esta es la primera vez que un miembro individual lanza oficialmente el primer lanzamiento en Corea. BTS lanzaron el primer lanzamiento como grupo en un juego de béisbol profesional japonés, pero esto sería la primera vez en Corea.